El último inquilino. Lo que voy a contarte es real. Si sabes buscar en los archivos de noticias locales de Ciudad de México, encontrarás una nota pequeña casi invisible perdida entre los accidentes de tráfico y los robos cotidianos de hace 12 años. Una mujer joven que cayó desde un quinto piso en la colonia Doctores. Caso cerrado como suicidio. Nadie investigó más. Nadie hizo preguntas. Solo otra tragedia más en una ciudad que devora tragedias como el fuego devora papel. Pero yo estuve ahí. Yo grabé el momento exacto en que mi mejor amiga cayó al vacío. Y en ese video puedo ver algo que ella nunca pudo ver. Algo que estaba parado justo detrás de ella con lo que parecía una mano apoyada en su espalda empujándola suavemente hacia adelante como quien guía a un niño a través de una puerta. Un empujón casi tierno, casi amoroso. El tipo de empujón que das cuando quieres ayudar a alguien a dar un paso que no se atreve a dar solo. Sofía nunca lo vio, nunca supo que estaba ahí. Y esa es exactamente la razón por la que murió. Me llamo Valeria. En aquel entonces tenía 24 años recién egresada de la carrera de comunicación en la UNAM trabajando en una agencia de publicidad pequeña en la colonia Condesa por un sueldo que apenas cubría la renta de un cuarto miserable en Tepito. Conocía el hambre, conocía el miedo de no llegar a fin de mes. Conocía la soledad de vivir en una ciudad de 20 millones de personas donde nadie te conoce y a nadie le importas. Vivía sola en esa ciudad monstruosa, sin familia cerca, sin amigos verdaderos, excepto una Sofía. Conocí a Sofía el primer día de universidad. Nos tocó sentarnos juntas en una clase de teoría de la comunicación porque llegamos tarde las dos y solo quedaban 2 asientos en la última fila. Ella se disculpó conmigo como si hubiera sido su culpa, aunque claramente no lo era, y me ofreció la mitad de su sándwich de jamón porque había escuchado que mi estómago rugía durante la clase. Para el final de ese semestre ya éramos inseparables. Para el final de la carrera era la persona más importante de mi vida. Sofía era todo lo que yo no era, extrovertida, luminosa, con una risa que podía escucharse desde el otro extremo de cualquier salón y que hacía que todos los que la escuchaban quisieran reír también. Tenía el cabello castaño largo que siempre llevaba recogido en una coleta floria que dejaba escapar mechones rebeldes alrededor de su rostro. Y tenía unos ojos color ámbar con motas doradas que había heredado de su abuela Oaxaquena, ojos que parecían capturar la luz y devolverla transformada en algo más cálido, más amable. Cuando Sofía entraba a un lugar el aire se sentía más ligero, las conversaciones se volvían más fáciles, los problemas parecían más pequeños. Pero eso fue antes de que su madre muriera. Doña Consuelo falleció 3 meses antes de que yo me mudara al departamento. Fue un martes por la mañana cuando una vecina notó que no había recogido su periódico. En 3 días y llamó a la policía. La encontraron en la sala al pie de la ventana que daba al viaducto con el cuerpo destrozado por una caída de 5 pisos. La ventana tenía barrotes de hierro, pero estaban doblados hacia afuera como si alguien los hubiera forzado con una fuerza sobrehumana. La policía determinó que había sido suicidio. Caso cerrado. Otra estadística más. Sofía apenas habló del tema. En el funeral, mientras todos lloraban y se abrazaban y murmuraban condolencias vacías, ella permaneció de pie junto al ataúd cerrado con una expresión que no supe cómo interpretar. No era tristeza exactamente. Era algo más profundo, más perturbador. Una especie de vacío, como si estuviera mirando a través de las paredes hacia algo que nadie más podía ver. No derramó una sola lágrima, no aceptó abrazos, no respondió a las palabras de consuelo. Me dijo que estaba bien, que solo necesitaba tiempo, que el dolor vendría después. Pero el dolor nunca llegó, o al menos nunca lo mostró. En su lugar llegó algo más, un silencio que antes no existía en ella, una forma de quedarse mirando por las ventanas durante horas sin decir nada, sin parpadear, sin moverse,
Una costumbre nueva de quemar incienso de copal a todas horas llenando cualquier espacio donde estuviera de humo blanco y espeso que se pegaba a la ropa y al cabello y que olía a algo antiguo, algo que pertenecía a rituales olvidados y templos abandonados. El departamento era un quinto piso en un edificio viejo de la colonia Doctores construido a finales de los años 70 cuando la Ciudad de México todavía creía en su propio futuro. Estaba justo al borde del viaducto Miguel Alemán, esa arteria de concreto y acero que atraviesa la ciudad como una cicatriz cerca del cruce con Insurgentes donde el tráfico nunca se detiene y el ruido nunca cesa. Desde las ventanas se podía ver el río interminable de automóviles que fluía día y noche, un torrente de luces rojas y blancas que dibujaban patrones hipnóticos sobre el asfalto. El sonido era constante: motores, bocinas, sirenas, el rugido de los camiones de carga que pasaban a las 3 de la madrugada haciendo temblar los vidrios. Dona Consuelo había vivido allí casi 40 años. Se mudó después del terremoto del 85, el que destruyó su casa anterior en la colonia Roma y mató a su esposo Rodrigo entre los escombros. Él la sobrevivió porque había salido a comprar leche. Su esposo murió porque se quedó dormido unos minutos más. Así de arbitraria es la muerte, así de absurdo es el destino. Después del terremoto, Consuelo encontró este departamento y lo convirtió en su refugio. Crió a Sofía sola, trabajando como costurera, ahorrando cada peso que podía. Cuando Sofía entró a la universidad, se fue a vivir a la residencia estudiantil porque quedaba más cerca del campus. Y Consuelo se quedó sola en ese departamento con demasiadas habitaciones vacías y demasiados recuerdos que no podía dejar ir. Cuando dona Consuelo murió, Sofía heredó el departamento, y 3 meses después me invitó a vivir con ella. Al principio me negué. Me parecía que estaría aprovechándome de su tragedia, ocupando un espacio que no me correspondía, beneficiándome de la muerte de una mujer que apenas había conocido. Pero Sofía insistió. Me llamó una noche pasadas las 11 con una voz que sonaba diferente, más pequeña, más frágil. El departamento es demasiado grande para una persona sola, me dijo. No quiero estar aquí sin compañía. Escucho ruidos por las noches, ruidos que no puedo explicar. Por favor, Valeria, te necesito aquí. Cuando le pregunté qué tipo de ruidos, hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. No importa, dijo finalmente con una voz que intentaba sonar casual pero que fallaba miserablemente. Probablemente es solo el edificio viejo, ya sabes cómo son estas cosas. Cambió de tema inmediatamente y no volvió a mencionar los ruidos. Pero yo los recordé. Me mudé un sábado de agosto en plena temporada de lluvias. El cielo estaba gris como el plomo fundido y el aire pesaba con esa humedad espesa que solo conoce quien ha vivido en el Valle de México, esa humedad que se mete en los huesos y hace que todo se sienta húmedo y frío aunque el termómetro marque 25 grados. El taxista me dejó frente al edificio sin decir una palabra, como si tuviera prisa por alejarse de allí. Tuve que arrastrar mi maleta por un zaguán oscuro que olía a humedad antigua, a orines de gato, a algo más que no supe identificar, pero que me hizo contener la respiración hasta llegar al otro lado. El elevador levaba años descompuesto con un letrero de fuera de servicio, tan descolorido que las letras apenas se leían. Subí los 5 pisos por una escalera de concreto manchado donde cada peldaño crujía bajo mis pies como si estuviera pisando huesos viejos, como si el edificio mismo se cuellara de mi presencia. En el segundo piso había un perro flaco amarrado a la barandilla que me miró pasar sin ladrar con ojos que parecían demasiado humanos. En el tercer piso había una puerta entreabierta por la que salía olor a comida quemada y el sonido de una telenovela a todo volumen. En el cuarto piso no había nada, solo silencio y sombras y el eco de mis propios pasos, y en el quinto piso, al final del pasillo mal iluminado, estaba la puerta del departamento de Sofía. Ella me esperaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lo primero que noté al entrar fue el olor. No era desagradable exactamente, pero sí extraño, sí perturbador de una manera que no podía explicar con palabras.
Era una mezcla de incienso de copal que se quemaba en un pequeño brasero de barro sobre la mesa de la sala de madera vieja que había absorbido décadas de humedad y calor de telas antiguas que nunca habían sido lavadas con suficiente frecuencia y de algo más. Algo dulzón que se pegaba al fondo de la garganta y que me hizo toser la primera vez que respiré profundamente. Sofía me explicó que su madre solía quemar incienso constantemente. Creía que alejaba las malas energías de yo con una media sonrisa que parecía más una mueca. Ya sabes cómo son las personas mayores, sus supersticiones. Pero había algo en su voz que me hizo pensar que ella también había empezado a creer en esas supersticiones. El departamento tenía 2 recámaras, una sala pequeña que también funcionaba como comedor, una cocina americana con azulejos amarillentos que alguna vez habían sido blancos y un vano con una tina antigua de hierro fundido que tenía manchas de óxido alrededor del desagüe. Las paredes estaban pintadas de un color crema que se había amarelado con los años, adquiriendo un tono que recordaba a la nicotina y a los secretos guardados demasiado tiempo. Había grietas finas que serpenteaban desde los rincones del techo hacia abajo, grietas que parecían ramificarse y extenderse cada vez que las mirabas, como si estuvieran vivas, como si estuvieran creciendo. El piso era de duela de madera que crujía con cada paso. Sin importar cuán cuidadosamente caminaras, sin importar que tan despacio pusieras un pie delante del otro. Era como si el departamento quisiera anunciar tu presencia, como si no permitiera que nadie se moviera en silencio. Los muebles eran antiguos, heredados de generaciones anteriores que probablemente ya no recordaba a nadie. Había un sofá de terciopelo verde tan desgastado que en algunas partes se veía la trama del tejido, un sofá que se hundía en el centro de una manera que sugería que alguien había pasado muchas horas sentado ahí sin moverse. Había una mesa de comedor con patas taladas en forma de garras de león, una mesa que era demasiado grande para el espacio y que dejaba apenas suficiente lugar para caminar alrededor. Había un librero de caoba que ocupaba toda una pared repleto de novelas románticas, de tapas desgastadas, de libros de oraciones con páginas marcadas en múltiples lugares, de fotografías enmarcadas que mostraban rostros que yo no conocía, y en las paredes colgadas sin ningún orden aparente había más fotografías. Fotografías en blanco y negro de gente seria vestida con ropa de otras décadas. Fotografías de bodas donde nadie sonreía. Fotografías de niños con hoyos demasiado grandes y expresiones demasiado solemnes para su edad. Todos esos rostros miraban hacia la cámara, hacia quien estuviera en la habitación, con expresiones que no supe cómo interpretar, pero que me hacían querer apartar la vista. Mi habitación era la más pequeña, al fondo del pasillo, más a la del baño y de la habitación de Sofía. Tenía una ventana que daba directamente al viaducto, una ventana con cristal simple que dejaba pasar todo el ruido del tráfico y que vibraba levemente cada vez que pasaba un camión pesado. Desde esa ventana podía ver el flujo constante de los automóviles, el río interminable de luces rojas y blancas que nunca dejaba de fluir. De día era un torrente de colores metálicos, bajo solo un desfile de coches y camiones y motocicletas que avanzaban a paso de tortuga o que se detenían completamente durante horas. De noche era otra cosa. De noche las luces dibujaban patrones hipnóticos sobre el asfalto mojado, creando reflejos que parecían moverse por cuenta propia, que parecían formar figuras en el borde de mi visión que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. El cuarto tenía una cama individual con un colchón que se hundía en el centro como si alguien hubiera dormido allí durante décadas en la misma posición exacta. Tenía un ropero de madera oscura con un espejo manchado en la puerta, un espejo que mostraba reflejos ligeramente distorsionados como si el vidrio hubiera perdido su forma perfecta con el paso de los años. Y tenía una mesita de noche donde alguien había dejado una vela a medio consumir, una vela roja cuya cera había goteado por los lados y se había endurecido en formas que parecían lágrimas congeladas. Las cortinas eran gruesas, de un color burdeos tan desvaído que en algunas partes parecía casi rosado, y cuando las toqué para abrirlas sentí el polvo acumulado de años pegarse a mis dedos. Sentí también algo más.
Una textura extraña en la tela como si hubiera algo adherido a ella que no podía ver pero sí podía sentir. Lo atribuí a la edad de las cortinas, a la falta de limpieza, a cualquier explicación racional que me permitiera no pensar demasiado en ello. Esa primera noche dormí mal. No fue por los ruidos del tráfico que eran constantes pero predecibles, un fondo sonoro que después de unas horas se volvía casi reconfortante en su monotonía. No fue por la cama incómoda, aunque ciertamente lo era. No fue por la extrañeza de estar en un lugar nuevo, aunque eso también contribuía. Fue por algo más, algo que no podía nombrar ni explicar. Era una sensación que no había experimentado nunca antes. Como si el aire dentro del departamento fuera más denso que afuera, más pesado, más difícil de respirar. Como si las paredes estuvieran más cerca de lo que deberían, como si se hubieran movido unos centímetros hacia adentro mientras yo no miraba. Como si hubiera algo en la oscuridad que me observaba, algo paciente y antiguo que simplemente estaba esperando. Me desperté varias veces durante la noche con la impresión de que alguien me estaba mirando. Esa sensación inconfundible de tener ojos fijos, sentí esa picazón en la parte posterior del cuello que dejase querer voltear pero que al mismo tiempo te paraliza de miedo. Cada vez que encendía la luz de la mesita de noche no había nada. Solo las sombras de los muebles proyectadas sobre las paredes. Solo el resplandor anaranjado de las luces del viaducto filtrándose entre las cortinas. Solo el silencio del departamento interrumpido por el crujido ocasional de la madera vieja asentándose. Pero cuando apagaba la luz y cerraba los ojos, la sensación volvía. Más fuerte cada vez, más cercana. A la mañana siguiente le pregunté a Sofía si el departamento siempre había sido tan frío. Hacía calor afuera, el típico bochorno de agosto en la Ciudad de México, pero dentro del departamento el aire tenía un frescor que rozaba a lo incómodo. Sofía me miró de una manera extraña antes de responder. Una mirada que duró un segundo más de lo necesario, una mirada que parecía evaluar cuánto debía decirme. Si di yo finalmente, mamá siempre se quejaba de lo mismo. Decía que era por las paredes gruesas que los edificios viejos son así. Nunca encontramos la manera de calentarlo del todo. Asentí y no pregunté más. Pero noté que ella tampoco había respondido directamente a mi pregunta. Los primeros días fueron relativamente normales, o al menos lo que podía pasar por normal en esas circunstancias. Sofía trabajaba en una empresa de logística en la zona industrial de Vallejo haciendo turnos nocturnos de control de inventario. Salía del departamento a las 8 de la noche y no volvía hasta las 7 de la mañana, cuando yo ya estaba preparándome para ir a mi propio trabajo. Nos cruzábamos brevemente en el pasillo, intercambiábamos algunas palabras sobre el clima o sobre lo que había en el refrigerador, y luego ella se iba a dormir y yo me iba a la agencia. Los fines de semana teníamos más tiempo juntas, pero Sofía parecía evitar las conversaciones profundas. Hablábamos de trabajo, de las noticias, de planes vagos para el futuro que ninguna de las dos tenía intención real de cumplir. No hablábamos de su madre. No hablábamos de cómo había muerto. No hablábamos de los ruidos que él había mencionado por teléfono aquella noche. Pero yo empecé a notar cosas. Cosas pequeñas al principio, tan pequeñas que era fácil descartarlas como coincidencias o como productos de mi imaginación hiperactiva. Sofía dormía cada vez menos. Las ojeras bajo sus ojos se volvieron más profundas con cada día que pasaba, círculos oscuros que el maquillaje no podía disimular completamente. Empezó a beber más café, luego pasó a las bebidas energéticas, luego a una combinación de ambas que la mantenía despierta pero la dejaba con un temblor constante en las manos. Empezó a quemar más incienso. No solo una o dos varitas como hacía al principio, sino 4 o 5 a la vez, hasta que el departamento entero se llenaba de humo blanco y mis ojos ardían y tenía que abrir las ventanas para poder respirar. Cuando le pregunté por qué quemaba tanto, me dijo que la ayudaba a relajarse, que el olor le recordaba a su madre. Pero había algo en la manera en que lo dijo, algo en la urgencia con la que encendía las varitas cada vez que el humo empezaba a disiparse, que me hizo pensar que había otra razón. Una razón que no quería compartir conmigo.
A veces la encontraba de pie frente a la ventana de la sala la que daba al viaducto mirando hacia la calle sin parpadear, sin moverse durante periodos que se extendían por 10, 20, 30 minutos. Cuando le preguntaba qué miraba, ella parpadeaba como si acabara de despertar de un sueño y decía que nada, que solo estaba pensando. Pero no estaba pensando. Estaba esperando, aunque en ese momento no sabía qué era lo que esperaba. La tercera noche después de mudarme desperté a las 3:15 de la madrugada. No fue por una pesadilla, aunque había estado sonando algo que se evaporó de mi memoria en el instante en que abrí los ojos. No fue por el ruido del tráfico que a esa hora se reducía a un murmullo distante de motores ocasionales. Fue por algo dentro del departamento. Pasos lentos y medidos sobre la duela del pasillo avanzando desde la sala hacia las habitaciones. No eran pasos rápidos ni nerviosos, el tipo de pasos que harías si estuvieras asustado o si tuvieras prisa. Eran pasos pausados, deliberados, calculados. El tipo de pasos que hace alguien que sabe exactamente a dónde va y que no tiene ninguna prisa en llegar. Crujido, pausa, crujido, pausa, crujido. Pausa. Me quedé inmóvil en la cama conteniendo la respiración, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que quien fuera que estuviera caminando por el pasillo podía escucharlo. Miré hacia la puerta de mi cuarto, hacia la franja de oscuridad que se veía debajo. No había luz encendida en ningún lado. El pasillo estaba completamente a oscuras. Miré hacia donde debería estar la puerta de la habitación de Sofía, aunque no podía verla desde mi posición. Sería ella, se habría levantado para ir al baño para tomar un vaso de agua. Los pasos continuaron. Crujido, pausa, crujido, pausa. Más cerca ahora, pasando frente al baño, acercándose a mi puerta. Crujido. Y se detuvieron, justo afuera de mi habitación. Esperé. El silencio era absoluto. Ni siquiera podía escuchar el tráfico del viaducto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración junto conmigo. 1 minuto pasó, luego otro, luego 5 minutos que se sintieron como 5 horas. No escuché nada más. No escuché los pasos alejándose. No escuché una puerta abriéndose o cerrándose. No escuché el sonido de alguien acostándose o el crujido de una cama recibiendo peso. Solo silencio. Finalmente, cuando mis pulmones empezaron a arder por la falta de oxígeno, solté el aire que había estado conteniendo. Me levanté de la cama tan silenciosamente como pude, caminando de puntitas sobre el suelo frío, y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. La luz del amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas de la sala, teniendo todo de un gris pálido que hacía que las sombras parecieran más profundas, más definidas. No había nadie. Ni en el pasillo, ni en la sala, ni en ningún lugar que pudiera ver. Caminé hasta la puerta de la habitación de Sofía y la abrí apenas una rendilla. Ella estaba acostada en su cama, aparentemente dormida, con las cobijas subidas hasta la barbilla y el rostro relajado. No había sido ella. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos café instantáneo y pan dulce que había comprado en la panadería de la esquina, le pregunté si se había levantado durante la noche. Sofía frunció el ceño mientras masticaba un pedazo de concha. No di yo. Dormí toda la noche de corrido. Estaba tan cansada que ni siquiera soné. ¿Por qué preguntas? Escuché pasos en el pasillo, admití. Pensé que eras tú. Ella dejó de masticar por un momento, solo un momento apenas perceptible antes de continuar. Probablemente fue el edificio, dijo. Es muy viejo. La madera se expande y se contrae con los cambios de temperatura. A veces hace ruidos que suenan como pasos. Mamá siempre decía lo mismo. Quise creerle. Me convencí de que tenía razón, de que había sido el edificio viejo asentándose, de que mi mente adormilada había interpretado crujidos aleatorios como pasos humanos. Pero había algo que no encajaba. El piso de arriba era el sexto y último, y según Sofía llevaba deshabitado más de 2 años desde que la última inquilina, una mujer mayor que vivía sola, había muerto de un infarto en su cama, y los pasos no habían venido de arriba, habían venido del pasillo. La quinta noche ocurrió algo que no pude ignorar, ni explicar, ni racionalizar por mucho que lo intentara.
Estaba en mi cuarto sentada en la cama con la espalda apoyada contra la cabecera leyendo un libro que había encontrado en el librero de la sala. Era una novela romántica de tapas desgastadas, el tipo de libro que mi abuela habría leído, lleno de pasiones prohibidas y malentendidos convenientemente resueltos en el último capítulo. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Sofía había salido hacia el trabajo hacia un par de horas. Yo estaba sola en el departamento, o al menos eso creía. De pronto, por el rabillo del ojo, vi que la luz de la sala se encendía. No fue gradual como cuando alguien quiere hundirme lentamente. No fue el parpadeo de una luz defectuosa, fue instantáneo. Un flash, un segundo estaba oscuro, al siguiente estaba iluminado. Dejé el libro sobre la cama y me asomé al pasillo. La luz de la sala brillaba con ese tono amarillento característico de los focos incandescentes viejos, proyectando sombras alargadas sobre las paredes del pasillo. Podía ver el resplandor desde donde estaba, podía ver cómo la luz se derramaba desde la sala hacia el corredor. Antes de que pudiera dar un paso hacia la luz se apagó. De nuevo instantáneo, sin transición, encendido y luego apagado. Me quedé de pie en el umbral de mi puerta mirando hacia la oscuridad de la sala. Mis ojos tardaron unos segundos en ajustarse. Cuando lo hicieron no vi nada fuera de lo normal. Solo los muebles en sus lugares de siempre. Solo las siluetas de las fotografías en las paredes. Solo el reflejo tenue de las luces del viaducto entrando por la ventana y dibujando rectángulos de luz anaranjada sobre el piso. Caminé hasta la sala con cada paso haciendo crujir la duela bajo mis pies. Revisé el apagador en la pared. Estaba en posición de apagado. Pero eso no tenía sentido. Si la luz se hubiera encendido por un cortocircuito, el apagador debería estar en posición de encendido. Así es como funcionan los interruptores. Si la luz está encendida, el interruptor está arriba. Si la luz está apagada, el interruptor está abajo. El interruptor estaba abajo, en posición de apagado, exactamente como debería estar cuando las luces no están encendidas. Pero yo había visto la luz, la había visto claramente proyectando su resplandor amarillento por todo el pasillo. Intenté encontrar una explicación lógica. Quizás el cableado viejo causaba fluctuaciones de voltaje que hacían que las luces se encendieran brevemente sin mover el interruptor. Quizás había sido un reflejo de las luces de afuera que me había confundido, aunque ningún reflejo podría explicar la luz que había visto salir de la lámpara del techo de la sala. Quizás estaba más cansada de lo que pensaba y mi mente me había jugado una trampa. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta. Esa noche tampoco dormí bien. La séptima noche fue diferente. Fue la noche en que dejé de intentar encontrar explicaciones racionales. Me desperté de golpe sin razón aparente a las 3 de la madrugada exactas. Lo sé porque lo primero que hice fue mirar el reloj de mi teléfono, esa pantalla brillante que me mostró los números 300 en una tipografía fría y digital. Y en el momento en que mis ojos se abrieron antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo o lo que estaba sintiendo, supe que no estaba sola en la habitación. Había alguien más. No lo veía, no lo escuchaba, pero lo sentía con una certeza absoluta, con una convicción que iba más allá de la lógica o la razón. Era una presencia, densa, pesada, tangible aunque invisible. Ocupaba espacio en la oscuridad de la misma manera que un mueble ocupa espacio, de la misma manera que otro ser humano ocupa espacio. Podía sentir su peso en el aire, podía sentir cómo desplazaba la atmósfera de la habitación, podía sentir cómo me observaba con una atención tan intensa que casi dolía. Me quedé completamente inmóvil, ni siquiera me atreví a respirar. Mantuve los ojos cerrados, apretados, como si el simple acto de no ver pudiera hacer que aquello desapareciera, como si pudiera hacerme invisible si me negaba a reconocer lo que estaba allí. La presencia no se movió, no hizo ruido. No intentó comunicarse de ninguna manera que yo pudiera percibir. Solo estaba allí, observándome, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir las pulsaciones en las sienes, en el cuello, en las muñecas, en cada punto donde la sangre pasaba cerca de la superficie de la piel.
Cada segundo se estiraba hasta el infinito, cada momento de silencio se convertía en una eternidad de terror contenido. Pasaron 10 minutos, quizás 15, quizás más. Perdí la noción del tiempo, y entonces tan repentinamente como había legado la presencia desapareció. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado escapar el aire viciado. De un momento a otro la habitación se sintió normal otra vez. Vacía, solo yo y la oscuridad y el murmullo distante del tráfico. Abrí los ojos lentamente preparándome para ver algo horrible, preparándome para encontrarme con un rostro a centímetros del mío. Mi habitación estaba vacía, pero cuando miré hacia la almohada del otro lado de la cama, esa que nunca usaba porque siempre había dormido sola, vi algo que hizo que se me detuviera el corazón. Había una marca, un hundimiento profundo en la tela con arrugas que se extendían hacia afuera como si alguien hubiera apoyado la cabeza allí durante un largo rato. Una marca fresca reciente que no había estado allí cuando me acosté. Extendí la mano temblorosa y toqué la almohada. Estaba fría, no fría como la temperatura ambiente del cuarto, fría como si alguien la hubiera sacado de un congelador, fría como la piel de un cadáver, y había un olor que no había estado allí cuando me acosté, un olor que no pertenecía a mi habitación ni a nada que yo conociera. Era dulzón penetrante invasivo, como flores marchitas que han empezado a pudrirse en el agua del florero, como fruta demasiado madura que se ha quedado en el frutero por demasiados días, como algo que alguna vez estuvo vivo y ya no lo está. El olor de la descomposición desapareció en segundos tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. Pero el hundimiento en la almohada seguía allí, y el frío seguía allí. Durante los siguientes días empecé a observar a Sofía con más atención, buscando señales de que ella también estaba experimentando lo que yo experimentaba, buscando alguna confirmación de que no me estaba volviendo loca. Lo que encontré fue mucho peor. No de que ella evitaba estar en la sala después del anochecer. En cuanto el sol empezaba a ponerse, ella se retiraba a su habitación o se iba a trabajar, evitando pasar por la sala más de lo estrictamente necesario. No de que murmuraba para sí misma cuando creía que yo no la escuchaba, palabras que no alcanzaba a distinguir pero que tenían la cadencia de una conversación con pausas para escuchar respuestas, que solo ella podía oír con tonos que variaban entre la pregunta y la afirmación. Noté que su mirada se perdía en puntos específicos del departamento, siempre los mismos: la esquina junto al librero donde la sombra era más profunda, el espacio entre el sofá y la ventana donde la luz nunca llegaba del todo, el umbral de la puerta que daba al pasillo donde algo parecía condensarse en las noches más oscuras. Y noté algo más. Cada noche exactamente a las 3 de la madrugada escuchaba su voz desde su habitación. No eran gritos ni llantos, era algo mucho más perturbador. Era el sonido de una conversación. Las palabras eran ininteligibles a través de la pared, pero el tono era inconfundible. Era el tono de alguien que está respondiendo, que está escuchando, que está participando activamente en un diálogo con un interlocutor invisible. Una noche me atreví a preguntarle directamente: Sofía, ¿con quién hablas cuando estás en tu cuarto por las noches? Ella me miró fijamente durante varios segundos con esos ojos ámbar que ya no brillaban como antes, que parecían haberse apagado como velas delladas sin oxígeno. Con nadie, di yo finalmente. Solo pienso en voz alta. Es una costumbre que tenía mi mamá. Quise creerle. Desesperadamente quise creerle. Pero esa misma noche, mientras el reloj marcaba las 2:58 de la madrugada y yo yacía despierta en mi cama mirando el techo, escuché su voz otra vez desde el otro lado de la pared. Y esta vez, por primera vez, alcancé a distinguir una frase completa. Sí lo sé, ella también puede vernos. El 9º día después de mudarme hice algo que cambiaría todo. Algo que pondría en marcha una cadena de eventos que terminaría en tragedia. Salí del trabajo más tarde de lo normal porque mi jefe me había cargado con un proyecto urgente que requería quedarse hasta las 9 de la noche revisando materiales y haciendo ajustes de último momento. Para cuando finalmente pude salir de la oficina ya era noche quedada.
Tomé el metro en Polanco y me bajé en la estación Centro Médico que quedaba a unas cuadras del departamento. Caminé por las calles medio vacías de la colonia Doctores pasando frente a taleres mecánicos cerrados frente a fondas con las cortinas de acero valladas frente a edificios tan deteriorados que parecían a punto de derrumbarse. Una llovizna fina había empezado a caer, esa lluvia típica de la Ciudad de México que no es suficiente para justificar un paraguas pero que te empapa completamente si caminas más de 5 minutos. El pavimento brillaba bajo las luces de los postes reflejando los letreros de neón de los pocos establecimientos que seguían abiertos. Antes de cruzar el viaducto me detuve en el Oxxo de la esquina a comprar algo para cenar. Un sándwich empacado, una bolsa de papas, una botella de agua. La cena de alguien que vive sola y que ha dejado de preocuparse por comer bien. Y mientras estaba parada en la banqueta con la bolsa de plástico en la mano esperando que el semáforo cambiara para poder cruzar por pura costumbre, alcé la vista hacia el edificio, hacia el 5º piso, hacia las ventanas del departamento. Sofía me había enviado un mensaje diciendo que saldría con unas amigas del trabajo, que no la esperara despierta, que probablemente llegaría después de medianoche. El departamento debería estar vacío, oscuro, sin nadie adentro, pero la luz de la sala estaba encendida, y había alguien parado frente a la ventana. Una silueta alta y delgada, más alta de lo que debería ser una persona normal, más delgada de lo que cualquier cuerpo humano podría ser. Una silueta que se movía lentamente de un lado al otro, pasando frente a la ventana con pasos medidos y deliberados. Una silueta que no era Sofía. Sofía era pequeña, de 1,60 m apenas, con curvas suaves y movimientos rápidos. Esta silueta era diferente. Esta silueta era alta, angulosa, con proporciones que no parecían naturales, con una manera de moverse que recordaba más a una marioneta que a un ser vivo. Me quedé paralizada en la banqueta con la bolsa del Oxxo colgando de mis dedos inertes, incapaz de mover un solo músculo. Y mientras yo la observaba, la silueta dejó de moverse. Giró hacia la ventana, y aunque estaba demasiado lejos para ver detalles, aunque la distancia y la lluvia deberían haber hecho imposible cualquier tipo de contacto visual, supe con una certeza absoluta y helada que aquella cosa me estaba mirando directamente, que sabía que yo estaba ahí, que me había estado esperando. La luz se apagó. Me quedé paralizada en la banqueta con la lluvia escurriéndome por la cara, incapaz de mover un solo músculo. Mis ojos permanecieron fijos en la ventana del 5º piso, en ese rectángulo de oscuridad donde segundos antes había estado aquella silueta. La bolsa de plástico del Oxxo resbaló de mis dedos y cayó al suelo, pero apenas lo registré. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. La luz volvió a encenderse, pero esta vez la silueta había desaparecido. La sala estaba vacía, iluminada por ese resplandor amarillento que yo conocía también. Podía ver el sofá de terciopelo verde, el librero de caoba, las fotografías en las paredes, todo exactamente como debería estar, como si nada hubiera ocurrido, como si yo hubiera imaginado todo. Pero no lo había imaginado. Corrí hacia el edificio, dejando la bolsa del Oxxo tirada en la banqueta, chapoteando en los charcos que se habían formado en las grietas del asfalto. Subí los 5 pisos de escaleras tan rápido que cuando llegué al relano del 5º piso apenas podía respirar. Mis piernas temblaban, mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en los oídos. Saqué las llaves del bolso con manos temblorosas y las dejé caer 2 veces antes de lograr insertarlas en la cerradura. El metal resbaló entre mis dedos mojados, el ruido de las llaves contra la puerta resonó en el pasillo vacío como si estuviera anunciando mi llegada. La puerta se abrió. El departamento estaba en silencio, un silencio absoluto, denso, casi tangible. El tipo de silencio que parece absorber todos los demás sonidos, que parece presionar contra tus oídos desde afuera. Encendí todas las luces que encontré a mi paso, la del recibidor, la de la sala, la de la cocina, la del pasillo. Cada interruptor que mis dedos encontraban lo presionaba con urgencia, como si la luz pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera ahí. Revisé cada habitación con el pulso acelerado y las manos temblando.
El baño vacío con las toallas colgando de la barra y el espejo reflejando mi rostro pálido y asustado. Mi cuarto intacto con el libro que había estado leyendo todavía abierto sobre la cama. El cuarto de Sofía con la cama tendida y las cortinas cerradas. La cocina con los trastes del desayuno todavía en el fregadero. El pequeño closet del pasillo donde guardábamos las escobas y los productos de limpieza. Abrí cada puerta, mire debajo de cada cama, revise detrás de cada cortina. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas. La puerta del departamento había estado cerrada con llave cuando llegué. No había forma de que alguien hubiera entrado y salido sin dejar rastro. Me senté en el sofá de la sala tratando de calmar mi respiración, tratando de convencer a mi corazón de que bajara el ritmo. El olor a incienso de copal flotaba en el aire más intenso que de costumbre, como si alguien hubiera estado quemando varias varitas al mismo tiempo. Pero cuando miré hacia el incensario en la mesa estaba frío, sin rastros de humo reciente, sin cenizas frescas. Intenté encontrar explicaciones. Quizás había sido un reflejo de las luces de la calle. El tráfico del viaducto, los faros de los coches, las luces de los edificios de enfrente, todo eso podría crear reflejos extraños en las ventanas de un quinto piso. Quizás un árbol afuera había proyectado una sombra que se movía con el viento. Una rama moviéndose podría crear la ilusión de una figura caminando. Quizás mi mente exhausta había fabricado una imagen a partir de fragmentos aleatorios de luz y oscuridad. El estrés del trabajo, la falta de sueño, la atmósfera extraña del departamento, todo eso podría afectar mi percepción. Pero ninguna explicación tenía sentido cuando la examinaba con detenimiento. No había árboles lo suficientemente altos para proyectar sombras en un quinto piso. Las luces de la calle no podían crear una silueta que se moviera de un lado a otro de manera tan deliberada, tan humana. Y mi mente, por muy cansada que estuviera, no podía inventar algo tan específico, tan detallado, tan absolutamente real. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala con todas las luces encendidas mirando hacia la ventana esperando. No sabía qué esperaba exactamente. Quizás que la silueta reapareciera. Quizás que Sofía llegara y me dijera que todo tenía una explicación perfectamente lógica. Quizás simplemente que amaneciera y la luz del sol borrara los horrores de la noche. Sofía llegó a las 2 de la madrugada oliendo a cigarro y a alcohol barato y a perfume que no era el suyo. Estaba de buen humor, sonriente, con las mejillas encendidas por la bebida. No le conté lo que había visto. No sabía cómo. Al día siguiente era domingo. Me desperté en el sofá con el cuello adolorido y la luz del mediodía entrando por las ventanas. Sofía estaba en la cocina preparando café, tarareando una canción que no reconocí. Parecía de buen humor, mejor de lo que la había visto en semanas. Cuando le pregunté cómo había estado su noche, me contó sobre las amigas con las que había salido, sobre el bar, al que fueron, sobre un tipo que intentó invitarle un trago y él rechazó. Todo narrado con ese entusiasmo, que yo recordaba de nuestros años de universidad, ese brillo en los ojos que había estado ausente desde la muerte de su madre. Todo sonaba tan normal, todo sonaba tan imposiblemente normal que empecé a dudar de mis propios recuerdos. Pero esa noche decidí hacer algo diferente. No subí al departamento después del trabajo. En lugar de eso, crucé el viaducto y me paré frente al Oxxo, exactamente en el mismo lugar donde había estado la noche anterior. Eran las 9:47 de la noche según el reloj de mi teléfono. Alcé la vista hacia el quinto piso. El departamento estaba a oscuras. Sofía me había dicho que llegaría tarde otra vez, algo sobre horas extra en el trabajo. No había razón para que hubiera luz encendida. Esperé las 9:50, las 10, las 10:15, las 10:30, nada. Empecé a sentirme ridícula. Allí estaba yo, una mujer adulta de 24 años parada en una banqueta húmeda mirando hacia las ventanas de su propio departamento como si esperara ver un fantasma. Los transeúntes me miraban de reojo al pasar, probablemente preguntándose si estaba perdida o simplemente loca. Un vendedor de tamales me ofreció su mercancía 3 veces antes de darse por vencido y seguir su camino. Estaba a punto de irme cuando sucedió.
Las 10:32 de la noche. La luz de la sala se encendió. Esta vez no aparte la mirada. Me obliga a mantener los ojos fijos en la ventana a observar cada detalle sin importar cuánto quisiera huir. La silueta apareció. No gradualmente, no emergiendo de las sombras, como uno esperaría de algo que se mueve en el mundo físico. Simplemente estaba ahí de un momento a otro como si alguien hubiera cambiado de canal en una televisión y la imagen hubiera saltado de una esquina a otra. Era alta, mucho más alta de lo que debería ser una persona normal. Debía medir más de 2 metros, quizás 2,5 metros. Y era delgada de una manera que no parecía natural, que no parecía posible para un cuerpo humano. Los hombros eran estrechos, los brazos demasiado largos, la cabeza demasiado pequeña en proporción al resto. No tenía contornos definidos. Era más bien una concentración de oscuridad, una ausencia de luz que tenía forma vagamente humana, un agujero negro en el tejido de la realidad recortado contra el resplandor amarillento de la lámpara de la sala. Se movía lentamente por la habitación, pasando frente a la ventana con pasos medidos y deliberados. Parecía estar buscando algo o quizás simplemente patrullando su territorio, marcando su presencia en un espacio que consideraba suyo. Entonces se detuvo, giró hacia la ventana, y aunque no tenía rostro que yo pudiera distinguir, aunque no tenía ojos que pudieran verme, supe con absoluta certeza que me estaba mirando. La luz parpadeó una vez, solo una vez, como un guiño, como un saludo, como un reconocimiento. Y entonces vi algo que hizo que las rodillas me falaran, que hizo que el mundo entero se tambaleara bajo mis pies. Detrás de la silueta oscura emergiendo de las sombras del pasillo apareció otra figura. Esta era más pequeña, más delgada, con una melena larga que caía sobre los hombros. Era Sofía. Sofía estaba en el departamento. Sofía que supuestamente estaba trabajando horas extra. Sofía que me había dicho que no llegaría hasta después de medianoche. Estaba de pie en medio de la sala mirando hacia la ventana, mirando hacia donde yo estaba parada 5 pisos más abajo. Pero no me miraba a mí. Miraba a la cosa que estaba frente a ella, y la cosa la miraba a ella. Permanecieron así durante lo que pareció una eternidad. 2 figuras enfrentadas en la sala iluminada, una de carne y hueso, la otra de algo que no tenía nombre. No se movían. No hablaban, al menos no de manera que yo pudiera percibir desde la calle. Simplemente estaban allí conectadas por algo invisible, algo que yo no podía comprender. La luz se apagó. Cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad ya no había nadie en la ventana. No subí al departamento esa noche. Me quedé en un hotel barato cerca de la estación del metro, un lugar con paredes manchadas de humedad y sabanas que olían a cloro demasiado concentrado. La habitación era pequeña, apenas lo suficiente para una cama individual y una mesita de noche con una lámpara que parpadeaba cada vez que pasaba un camión por la calle. No dormí. Me quedé sentada en la cama con la espalda contra la cabecera mirando hacia la pared de enfrente, tratando de procesar lo que había visto. Tratando de encontrar alguna explicación que no implicara aceptar que había algo sobrenatural viviendo en el departamento donde yo dormía cada noche. No encontré ninguna. A la mañana siguiente volví al departamento. Sofía estaba preparando el desayuno como si nada hubiera pasado, con la misma sonrisa ausente de siempre, los mismos ojos que miraban sin ver realmente. Anoche luego temprano me dijo cuando le pregunté a qué hora había vuelto, como a las 8. Me preparé algo de cenar y me acosté a leer, porque le mentí. Le dije que solo preguntaba por curiosidad, que había intentado llamarla pero no había tenido señal. Ella asintió y volvió a sus huevos revueltos sin hacer más preguntas, sin mostrar ninguna reacción que me indicara que sabía lo que yo había visto. Yo me quedé mirándola tratando de encontrar alguna señal de que estaba mintiendo, algún indicio de que sabía lo que había pasado la noche anterior. Pero su rostro era una máscara perfecta de normalidad. O quizás ella realmente no sabía. Quizás ella no tenía idea de lo que hacía cuando la oscuridad caía sobre el departamento. La siguiente noche repetí el experimento. Esta vez me preparé mejor.
Salí del trabajo a las 6, fui a mi cuarto a recoger algunas cosas que necesitaba y le dije a Sofía que me quedaría trabajando hasta tarde en la oficina, que no me esperara despierta, que probablemente llegaría después de medianoche. Ella ni siquiera levantó la vista del libro que estaba leyendo cuando se lo dije. Solo murmuró un está bien y siguió pasando páginas. A las 10 de la noche estaba de vuelta en mi puesto frente al Oxxo con una chamarra gruesa para protegerme del frío nocturno y una botella de agua que no pensaba beber. El dependiente de la tienda me miró con suspicacia cuando pasé por tercera vez frente al aparador, pero no dijo nada. Espere. Las 11:30, medianoche. El departamento permanecía a oscuras. Sofía debía estar durmiendo o quizás leyendo con la lamparita de su mesita de noche que no se vea desde la calle. Empecé a dudar. Quizás la noche anterior había sido una anomalía, una alucinación, un truco de mi mente agotada. Quizás solo sucedía en ciertas condiciones específicas que yo no conocía en ciertas noches, en ciertos momentos. Entonces el reloj de mi teléfono marcó las 3 de la madrugada y la luz de la sala se encendió. Esta vez estaba preparada. Esta vez tenía el teléfono en la mano con la cámara lista, con el dedo sobre el botón de grabar, con la respiración contenida y el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Apunté hacia la ventana del 5º piso y presioné el botón de grabar. La silueta apareció, igual que antes, sin transición, sin aviso. Un momento el espacio frente a la ventana estaba vacío y al siguiente estaba ocupado por esa forma oscura, esa concentración de sombras que se movía con propósito humano pero que claramente no era humana. Miré la pantalla de mi teléfono para asegurarme de que estaba grabando. La pantalla estaba negra. Toqué el botón de grabar otra vez. Nada, la aplicación de la cámara se había congelado, mostrando solo un rectángulo de oscuridad absoluta donde debería estar la imagen de la calle y el edificio. Cerré la aplicación con un gesto de frustración y la abrí de nuevo. Esta vez funcionó, podía ver la calle, los autos estacionados, la fachada del edificio con sus ventanas oscuras y su pintura descascarada. Pero cuando apunté hacia la ventana del 5º piso, hacia donde la silueta seguía moviéndose, la pantalla volvió a oscurecerse. Era como si algo estuviera bloqueando la señal, como si algo no quisiera ser grabado, como si la cosa que estaba en la sala supiera exactamente lo que yo estaba intentando hacer y estuviera tomando medidas para evitarlo. Alcé la vista hacia la ventana con mis propios ojos. La silueta seguía allí. Y esta vez estaba mirando directamente hacia abajo, hacia mí, hacia el teléfono en mis manos. La luz parpadeó 3 veces en rápida sucesión, como una señal de código Morse, como un mensaje que yo no podía descifrar. Y entonces mi teléfono hizo algo que nunca había hecho antes. Se reinició solo. La pantalla se apagó, mostró el logo de la marca y comenzó el proceso de encendido, como si alguien hubiera mantenido presionado el botón de apagado durante varios segundos. Pero yo no había tocado ese botón. Mis dedos solo habían estado sobre la pantalla, sobre el botón de la cámara. Cuando finalmente volvió a funcionar 30 segundos o una eternidad después, la luz del departamento estaba apagada y la silueta había desaparecido. Pero había algo nuevo en mi galería de fotos, una imagen que yo no había tomado. Era una fotografía de mi rostro captada desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera estado parado justo detrás de mí, hubiera usado la cámara frontal sin que yo me diera cuenta. En la imagen mis ojos estaban muy abiertos, mirando hacia arriba, hacia algo fuera del encuadre. Mi expresión era de puro terror, los labios entreabiertos, las quejas arqueadas, la piel pálida bajo la luz artificial de los postes. En el fondo de la fotografía, apenas visible en la oscuridad detrás de mi hombro izquierdo, había una forma alta y delgada con proporciones que desafiaban la anatomía humana, con una superficie que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Una forma que no debería estar allí. Borré la fotografía inmediatamente. Mis dedos temblaban tanto que tuve que intentarlo 3 veces antes de conseguir que la imagen desapareciera de mi galería.
Luego vacié la papelera eliminando cualquier rastro. Luego reinicié el teléfono otra vez como si eso pudiera borrar no solo la imagen sino el recuerdo de haberla visto. No funcionó. Esa imagen quedó grabada en mi mente con la precisión de un hierro candente sobre la piel. Al día siguiente empecé a notar que las cosas en el departamento habían cambiado. No de manera obvia, no de manera que pudiera señalar y decir, mira, esto está mal. Eran cambios pequeños sutiles, el tipo de cosas que notas con el rabillo del ojo pero que desaparecen cuando las miras directamente. Mi cepillo de dientes estaba al revés en el vaso del baño. Yo siempre lo dejaba con las cerdas hacia arriba, una costumbre que había adquirido de niña y que nunca había cambiado. Esa mañana estaba con las cerdas hacia abajo tocando el fondo del vaso. Los libros en mi mesita de noche estaban apilados en orden diferente. El que había estado leyendo que siempre dejaba hasta arriba de la pila porque era el que estaba usando estaba ahora en medio con otros 2 libros encima que ni siquiera recordaba haber puesto allí. La silla de mi escritorio que siempre empujaba hacia adentro antes de acostarme porque no me gustaba ver muebles fuera de su lugar estaba ligeramente girada orientada hacia la cama en lugar de hacia el escritorio, como si alguien se hubiera sentado en ella durante la noche, como si alguien me hubiera estado observando mientras dormía. Y cada mañana sin falta la almohada del lado vacío de mi cama tenía esa misma marca de hundimiento, esa misma frialdad antinatural que no podía explicarse por la temperatura del cuarto, esa misma sensación de que algo había estado ahí tan cerca de mí mientras yo dormía sin saberlo. Un día encontré algo que me paralizó por completo. En el espejo del baño después de ducharme mientras el vapor todavía cubría la superficie como una cortina blanca había aparecido un mensaje, 2 palabras escritas con los dedos trazadas sobre la superficie empanada por alguien que claramente no era yo. Te veo. Las letras eran irregulares como escritas por una mano que no estaba acostumbrada a escribir o como escritas por algo que imitaba la escritura humana sin entenderla del todo. Lo limpié frenéticamente con la toalla restregando la superficie del espejo hasta que mis brazos dolieron. Cuando el vapor se disipó y el espejo volvió a estar normal no quedaba rastro del mensaje. Pero mis manos no dejaron de temblar en toda la mañana. Intenté hablar con Sofía sobre lo que estaba pasando. Fue una tarde de domingo cuando ambas estábamos en la sala viendo una película que ninguna estaba realmente mirando. El sol entraba por las ventanas proyectando rectángulos de luz dorada sobre el piso de madera y el departamento parecía casi normal bajo esa iluminación, casi como cualquier otro departamento de cualquier otro edificio de la ciudad. Sofía empecé leyendo mis palabras con cuidado porque no sabía cómo abordar el tema sin sonar completamente loca. Tu mamá alguna vez te habló de cosas raras en este departamento. Ella no apartó la vista de la televisión donde una pareja discutía sobre algo que ninguna de las dos estábamos escuchando. Raras como que no sé. Ruidos que no podía explicar. Sombras en los rincones. Cosas que se movían solas. Esta vez sí volteó a verme. Sus ojos ámbar que solían brillar con calidez y vida ahora parecían opacos cubiertos por una película de niebla que apagaba su luz. Porque preguntas por qué he estado notando algunas cosas, admite. Cosas que no puedo explicar. Cosas que me están asustando. Sofía me miró durante un largo momento sin parpadear, sin moverse, como evaluando cuánto podía decirme, cuánto quería decirme, cuánto debía decirme. Luego volvió a mirar la televisión. Mamá decía que las casas viejas tienen memoria, dijo finalmente, que absorben las emociones de las personas que vivieron en ellas, que a veces esas emociones se quedan atrapadas y encuentran formas de manifestarse. Decía que este departamento había absorbido 40 años de soledad y que la soledad tiene peso, tiene presencia, tiene voz. ¿Tú crees en eso? Ella se encogió de hombros sin apartar la vista de la pantalla. Creo que hay cosas que no podemos explicar con la lógica y la ciencia. Creo que el mundo es más grande y más extraño de lo que nuestra mente racional quiere aceptar. Y creo que hay lugares donde el velo entre lo que vemos y lo que está oculto es más delgado que en otros.
Sofía insistí inclinándome hacia ella. ¿Has visto algo? ¿Has sentido algo desde que tu mamá murió? El silencio se extendió entre nosotras como una grieta en el hielo, como un abismo que crecía con cada segundo que pasaba. Cuando Sofía finalmente habló, su voz era apenas un susurro tan vaya que tuve que inclinarme más para escucharla. Cada noche, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Que se la quiero los ojos. Una sombra. Aparece a las 3 de la madrugada siempre a la misma hora como si tuviera un horario que cumplir. Al principio solo estaba en la sala en la esquina junto al librero. Luego empezó a acercarse noche tras noche un poco más cerca cada vez. Ahora a veces la veo al pie de mi cama mirándome dormir. A veces la veo tan cerca que podría tocarla si extendiera la mano. ¿Y no tienes miedo? Sofía abrió los ojos y me miró con una expresión que no supe cómo interpretar. Era una mezcla de cansancio, de resignación, de algo más que podría haber sido paz o podría haber sido rendición. Al principio sí, di yo. Tenía tanto miedo que no podía dormir, que no podía comer, que no podía pensar en otra cosa. Pero luego entendí lo que era. Que esa es mi mamá Valeria. Es mi mamá que viene a visitarme. Es mi mamá que no quiere dejarme sola. Las palabras cayeron entre nosotras como piedras arrolladas a un pozo, hundiéndose en un silencio que se extendía hasta el infinito. Sofía, eso no es tu mamá, dije tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Lo que sea que está en este departamento no es tu mamá. Tu mamá está muerta. ¿Y tú cómo lo sabes? Su voz se endureció, sus ojos brillaron con algo que podría haber sido ira o podría haber sido dolor. Tú la conociste. Tú viviste con él a 40 años. Tú sentiste su amor cada día de tu vida, no, pero entonces no me digas lo que es o lo que no es. No me digas que lo que veo no es real. No me digas que estoy loca. Se levantó del sofá y camino hacia su habitación. Antes de cerrar la puerta se detuvo y me miró por encima del hombro con una expresión que me heló la sangre. Y si de verdad quieres saber lo que pasa en este departamento, pregúntale a Dona Esperanza. Ella vive en el 4º piso. Ella conocía a mi mamá mejor que nadie. Ella sabe cosas que yo no te puedo decir. La puerta se quedó con un golpe seco. Me quedé sola en la sala con la televisión murmurando diálogos que ya no escuchaba, tratando de procesar lo que acababa de oír. Sofía pensaba que la sombra era su madre. Sofía había estado hablando con esa cosa cada noche, creyendo que era el fantasma de Dona Consuelo que venía a visitarla desde el más allá. Y lo peor de todo, lo que me aterrorizaba más que cualquier otra cosa, Sofía no tenía miedo. Esa fue quizás la revelación más terrorífica de todas, porque el miedo es lo que nos mantiene vivos. El miedo es lo que nos hace huir de los depredadores, evitar los precipicios, alejarnos del fuego. Cuando perdemos el miedo ante algo que debería aterrorizarnos es porque ese algo ya ha encontrado la manera de entrar en nuestra mente, de convencernos de que es amigo, de hacernos bajar la guardia. Sofía había bajado la guardia, y ahora esa cosa tenía acceso libre a ella. Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre y miedo. Intenté hablar con Sofía otra vez, pero ella me evitaba. Se iba al trabajo antes de que yo despertara y llegaba después de que yo me acostara. Cuando coincidíamos en el departamento, se encerraba en su cuarto con la excusa de que estaba cansada, de que tenía que hacer llamadas del trabajo, de que necesitaba tiempo a solas. Pero yo sabía la verdad. Ella estaba hablando con esa cosa, pasando más y más tiempo con ella, dejándola entrar más y más profundamente en su mente, en su corazón, en su alma. Cada noche desde mi puesto en la banqueta frente al Oxxo observaba el mismo ritual. La luz que se encendía a las 3 de la madrugada, la silueta oscura que aparecía frente a la ventana, la figura más pequeña de Sofía que emergía del pasillo para encontrarse con ella. Y cada noche parecían estar más cerca la una de la otra. Cada noche la interacción duraba más tiempo. Cada noche yo me sentía más impotente, más incapaz de hacer algo para detener lo que estaba pasando. Empecé a investigar. Pasaba las noches en cafés internet porque mi teléfono seguía fallando cada vez que intentaba buscar información sobre fenómenos paranormales.
Leía todo lo que podía encontrar sobre fantasmas, sobre posesiones, sobre entidades que se alimentaban de los vivos. La mayor parte de lo que encontraba era basura, historias inventadas en foros de terror, teorías de conspiración sin fundamento, páginas llenas de publicidad y clickbait sin contenido real. Pero de vez en cuando encontraba algo que resonaba con lo que estaba viviendo, algo que hacía que un escalofrío me recorriera la espalda mientras leía. Encontré referencias a algo llamado la sombra hambrienta. Según la tradición popular mexicana, la sombra hambrienta era el nombre que se le daba a un tipo específico de entidad que no pertenecía al mundo de los vivos ni al mundo de los muertos. No era un fantasma en el sentido tradicional, no era el espíritu de alguien que había muerto y no podía descansar. Era algo más antiguo, algo que existía desde antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Algo que habitaba en los márgenes de nuestra realidad, alimentándose de la soledad y la desesperación humanas como un parásito se alimenta de su huésped. La sombra hambrienta solo podía manifestarse en lugares donde alguien había muerto en completo aislamiento. Necesitaba esa energía de soledad absoluta como combustible, como un ancla que le permitiera existir en nuestro mundo. Y una vez que encontraba un lugar así se quedaba, esperando, buscando a alguien más que pudiera alimentarla. Pero lo que más me perturbó fue lo que le sobre cómo funcionaba. La sombra hambrienta no podía entrar a una persona por la fuerza, no podía poseerla contra su voluntad como en las películas de terror donde los demonios se apoderan de cuerpos inocentes. Necesitaba permiso. Necesitaba que la víctima la reconociera, la aceptara, la invitara a entrar voluntariamente. Y la manera más efectiva de conseguir ese permiso era haciéndose pasar por alguien que la víctima amaba. Un padre muerto, una madre fallecida, un hijo perdido, un esposo que nunca volvió del trabajo. La sombra adoptaba la forma del ser querido ausente, se comunicaba con la víctima usando su voz, le decía exactamente lo que quería oír. Y poco a poco, noche tras noche, conversación tras conversación, iba ganando su confianza, iba debilitando sus defensas, iba erosionando su voluntad de vivir, hasta que un día la víctima estaba lista para abrir la última puerta, la puerta que no tenía regreso. Cerré la computadora con manos temblorosas. Todo encallaba. Dona Consuelo había muerto sola en este departamento después de años de soledad absoluta. Eso había creado el ancla que la entidad necesitaba. Sofía pensaba que estaba hablando con su madre, pero no era su madre. Era la sombra hambrienta usando la imagen de Dona Consuelo para manipular a la hija. Y cada noche esa cosa la estaba guiando hacia algo. La estaba preparando para algo. Tenía que saber más. Tenía que saber cómo había muerto realmente Dona Consuelo. Encontré a Doña Esperanza al día siguiente subiendo las escaleras del edificio con una bolsa del mercado que parecía pesar más que ella misma. Era una mujer diminuta encorvada por los años con el cabello blanco recogido en un mono desprolijo y unos ojos lechosos que parecían mirar a través de las cosas en lugar de mirarlas directamente. Debía tener más de 80 años, quizás 90, pero se movía con una determinación que desmentía su apariencia frágil. Me ofrecía ayudarla con las bolsas. Ella me miró con desconfianza por un momento, evaluándome con esos ojos que parecían ver más de lo que deberían. Tú eres la amiga de la hija de Consuelo, di yo mientras subíamos. La que se mudó hace unas semanas. Sí, señora, me llamo Valeria. Sé quién eres. Consuelo me habló de ti. Decía que eras una buena muchacha, que cuidabas bien de Sofía. Me sorprendió escuchar eso. No sabía que Dona Consuelo hubiera hablado de mí con nadie. Llegamos a su departamento en el cuarto piso. Era más pequeño que el de Sofía, pero estaba lleno de vida de una manera que el otro departamento no estaba. Había plantas en cada superficie, disponible macetas de barro con helechos y begonias y hierbas aromáticas. Había santos de yeso en nichos talados en las paredes, rodeados de veladoras que parpadeaban con llamas amarillas y anaranjadas. El aire olía a copal y a guiso de pollo y a algo más, algo que no supe identificar, pero que me recordó a las iglesias viejas donde mi abuela me llevaba de niña.
Dona Esperanza me invitó a sentarme en un sofá cubierto con una manta tejida a mano de colores brillantes que contrastaban con la oscuridad del cuarto. ¿Quieres saber sobre Consuelo? Dijo. No era una pregunta. Asentí. Que quieres saber exactamente todo. Cómo murió. Que de paso antes de morir. Si vio o sintió algo extraño en el departamento. La anciana me miró durante un largo momento con esos ojos lechosos que parecían evaluar mi capacidad para manejar lo que estaba a punto de escuchar. Luego suspiró, un sonido cargado de cansancio y de memorias que pesaban demasiado. Consuelo vivió en ese departamento casi 40 años. Empezó sentándose en una silla frente a mí. Desde el terremoto del 85, el que destruyó media ciudad y mató a miles de personas. Perdió a su esposo Rodrigo en el derrumbe de su casa anterior. Él estaba dormido cuando el edificio se vino abajo. Él había salido a comprar leche. Hizo una pausa mirando hacia las veladoras que parpadeaban en el altar de la esquina. Nunca se perdonó por eso. Nunca dejó de pensar que si él hubiera estado ahí, si no hubiera salido esa mañana, quizás habría podido salvarlo. O quizás habría muerto con él. A veces creo que eso era lo que él realmente quería. Que pasó después del terremoto, se mudó a este edificio. Era nuevo entonces, recién construido. Crió a Sofía sola, trabajando de costurera, ahorrando cada peso que podía. Cuando Sofía se fue a la universidad, Consuelo se quedó sola. Completamente sola. La anciana bajó la voz como si temiera que alguien pudiera escucharla. La soledad hace cosas terribles a las personas, Valeria. Cosas que no se ven desde afuera, pero que van carcomiendo el alma como la polilla carcome la madera. Consuelo empezó a cambiar. Dejó de salir de su departamento. Dejó de hablar con los vecinos. Se encerraba durante días enteros sin ver a nadie, sin contestar el teléfono, sin abrir la puerta cuando alguien tocaba. Cuando empezó a ver la sombra, Dona Esperanza me miró con sorpresa. Ella te habló de eso. Sofía me dijo que su madre veía cosas. Y yo también he empezado a ver cosas. La anciana sintió lentamente como si eso confirmara algo que ella sospechaba. Hace como 5 años Consuelo vino a verme una noche. Eran casi las 4 de la madrugada. Estaba temblando, pálida como un cadáver, con los ojos tan abiertos que podía ver el blanco alrededor de los iris. Me dijo que había algo en su departamento, algo que la observaba mientras dormía, algo que se movía en las sombras cuando ella no miraba directamente. Que le dijo usted, le dije que quemara copal y rezara el rosario. Le dije que llamara a un sacerdote para que bendijera el departamento. Le dije que se fuera de allí si era necesario, que viniera a quedarse conmigo. Y ella hizo todo eso al principio. Quemaba incienso de noche hasta que todo el piso olía a copal. Rezaba hasta que se le secaba la garganta. Incluso vino un padre de la parroquia a bendecir el departamento, un hombre joven que no creyó ni una palabra de lo que Consuelo le dijo, pero que hizo el ritual de todos modos porque era su trabajo. Y funcionó. Dona Esperanza negó con la cabeza, un movimiento lento y cargado de tristeza. No, porque en algún momento Consuelo dejó de tenerle miedo. Empezó a hablar de la sombra de manera diferente. Ya no era algo que la aterrorizaba, era algo que la acompañaba, algo que llenaba el vacío que Rodrigo había dejado. Decía que era él su esposo muerto, que había vuelto a cuidarla después de todos esos años. Decía que pronto estarían juntos otra vez. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda tan intenso que tuve que abrazarme a mí misma para contener el temblor. ¿Y qué pasó después? Dona Esperanza bajó la vista hacia sus manos arrugadas con sus dedos retorcidos por la artritis y sus uñas amarillentas. Una noche hace 3 meses, Consuelo me llamó por teléfono. Eran las 3 de la madrugada. Estaba llorando, pero no de miedo como las otras veces. Lloraba de felicidad. Me dijo que Rodrigo le había prometido que esa noche estarían juntos por fin. Me dijo que solo tenía que abrir la ventana, que él estaba esperándola del otro lado. Y usted que hizo, le grité que no lo hiciera. Le rogué que esperara, que yo subiría inmediatamente. Pero ella colgó el teléfono sin responder. Cuando llegué a su puerta estaba cerrada con llave por dentro.
Toco y grité durante 20 minutos hasta que Sofía llegó con las llaves de emergencia. La anciana hizo una pausa larga, dolorosa, con los ojos fijos en algún punto del pasado que solo ella podía ver. Encontramos a Consuelo debajo de la ventana de la sala. Había caído 5 pisos. La ventana tiene barrotes de hierro, pero estaban doblados hacia afuera como si alguien los hubiera forzado desde adentro con una fuerza que ninguna mujer de 70 años podría tener. ¿Cómo explicaron eso? No lo explicaron. La policía dijo que fue suicidio y que era el caso. Dijeron que los barrotes debían estar oxidados, debilitados por el tiempo. Dijeron que él los había empujado en un momento de desesperación. Nadie quiso investigar más. Pero usted no cree que fue suicidio. Doña Esperanza me miró directamente a los ojos con una intensidad que me hizo retroceder en mi asiento. Yo creo que Consuelo pensó que estaba saltando hacia los brazos de su esposo muerto. Creo que esa cosa la convenció de que la muerte era un reencuentro, no un final. Creo que la manipuló durante años, alimentándose de su soledad, haciéndose más fuerte con cada noche que pasaba hasta que estuvo lista para dar el último paso. Y ahora esa cosa sigue ahí, en ese departamento, esperando. Y está haciendo lo mismo con la hija que hizo con la madre. Salí del departamento de Doña Esperanza con el corazón desbocado y la mente hecha un caos de pensamientos que no podía organizar. Todo encallaba. La sombra no era el fantasma de Dona Consuelo. Era la misma entidad que la había matado, usando ahora la imagen de la madre muerta para manipular a la hija. El mismo patrón, la misma estrategia, la misma trampa mortal. Y Sofía estaba cayendo directamente en ella. Subí las escaleras hacia el 5º piso con una determinación que no sabía de dónde había salido. Iba a confrontar a Sofía. Iba a contarle todo lo que había descubierto. Iba a obligarla a ver la verdad aunque tuviera que arrastrarla fuera de ese departamento con mis propias manos. Abrí la puerta del departamento y entré. Sofía estaba sentada en el sofá de la sala mirando hacia la ventana con esa expresión ausente que se había vuelto tan familiar en las últimas semanas. No volteó cuando entré. No dio ninguna señal de haber notado mi presencia. Sofía, tenemos que hablar, dije. Ella no se movió. Sofía, es importante. Acabo de hablar con Doña Esperanza. Me contó lo que le pasó a tu mamá. Me contó cómo murió realmente. Lentamente, muy lentamente, Sofía giró la cabeza hacia mí. Sus ojos ámbar que alguna vez habían brillado con vida y calidez y alegría ahora estaban opacos, vacíos, como si algo hubiera apagado la luz que solía habitar detrás de ellos, como si algo hubiera ocupado ese espacio y hubiera expulsado todo lo que hacía que Sofía fuera Sofía. ¿Qué te contó? Su voz era plana, sin inflexión, sin emoción. Me contó que tu mamá pensaba que estaba hablando con tu papá. Que esa cosa se hizo pasar por él durante años. Que la convenció de saltar por la ventana prometiéndole que estarían juntos para siempre. Sofía me miró fijamente durante varios segundos sin parpadear, sin moverse. Luego sonrió. Una sonrisa que no reconocí. Una sonrisa que no pertenecía a la persona que yo había conocido durante años. Era una sonrisa demasiado ancha, demasiado fija, que no llegaba a los ojos ni mostraba ninguna emoción real. Tú también la has visto, dijo. Sé que la has visto. Te he observado desde la ventana parada en la banqueta como una espía todas las noches. Y ella también te ha visto. Me lo cuenta todo. Me cuenta que te quedas ahí mirando durante horas tratando de entender. Sofía, eso que ves no es tu mamá. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Quién eres tú para decirme quién es mi madre y quién no lo es porque tu madre está muerta? Lo que sea que está en este departamento te está mintiendo. Te está manipulando igual que manipuló a Dona Consuelo. Sofía se puso de pie. El movimiento fue demasiado fluido, demasiado rápido, como si su cuerpo hubiera olvidado las limitaciones físicas de los músculos y los huesos. En un instante estaba sentada en el sofá. Al siguiente estaba de pie frente a mí, a centímetros de mi cara tan cerca que podía oler su aliento. Tú no entiendes nada, susurro. Ella me ha mostrado cosas que nunca podrías imaginar. Me ha contado secretos que solo mi madre sabía. Me ha prometido que pronto estaremos juntas, que no tendré que estar sola nunca más. Sofía, por favor. Y me ha hablado de ti, Valeria.
Me quedé helada. Cuando ha dicho de mi Sofía inclinó la cabeza como un pájaro observando algo interesante. Dice que tú también estás sola. Dice que también tienes hambre aunque no lo sepas. Dice que cuando yo me vaya ella te ayudará a ti también. Dice que serás la siguiente. Retrocedí un paso instintivamente. Esa cosa no solo quería a Sofía, me quería a mí también. Sofía, escúchame. Tenemos que irnos de este departamento. Ahora mismo. Podemos ir a mi cuarto en Tepito o a un hotel o a donde sea, pero no podemos quedarnos aquí. Él negó con la cabeza lentamente. Yo no me voy a ninguna parte. Este es mi hogar. Aquí es donde está mi madre. Aquí es donde voy a quedarme hasta que ella me leve con ella. Tu madre está muerta. Mi madre está aquí. Señaló hacia la esquina de la sala, ese espacio junto al librero donde yo siempre sentía que algo me observaba. No había nada visible en esa esquina, pero por primera vez sentí algo. Una presencia densa pesada que ocupaba el aire como una mancha de tinta en el agua. Algo que estaba allí aunque mis ojos no pudieran verlo. Algo que me estaba mirando con una atención hambrienta. Sofía, susurré, incapaz de apartar la vista de esa esquina vacía. ¿Qué es lo que te ha prometido exactamente? Ella sonrió otra vez. Esa sonrisa extraña que no le pertenecía. Me ha prometido que pronto voy a ver a mamá, que solo tengo que abrir una puerta, que ella me está esperando del otro lado. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Era exactamente lo que Dona Consuelo había dicho antes de saltar. ¿Y tú le crees? Mi voz temblaba. ¿De verdad crees que saltando por esa ventana vas a encontrarte con tu mamá? Sofía parpadeó. No voy a saltar, di yo. Eso sería estúpido. Mamá no me está pidiendo que salte. Entonces, ¿qué te está pidiendo? Sofía se acercó aún más, tan cerca que podía sentir su aliento en mi cara. Olía a incienso y a algo más. Algo dulzón y podrido que me revolvió el estómago. Me está pidiendo que la deje entrar, susurro. Que le dé permiso para quedarse. Que abra la puerta de mi corazón y la reciba como se recibe a una madre que vuelve a casa después de un largo viaje. Sus ojos ámbar brillaron con algo que no era luz. Y voy a hacerlo, Valeria. Esta noche, a las 3 de la madrugada, cuando ella esté más fuerte, voy a abrir esa puerta y voy a dejarla entrar. Y entonces ya no estaré sola nunca más. No supe qué hacer. Llamé a la policía. Les dije que mi amiga tenía tendencias suicidas, que necesitaba intervención inmediata, que temía por su vida. 2 oficiales vinieron conmigo al departamento, revisaron cada habitación, el baño vacío, mi cuarto intacto, el cuarto de Sofía con la cama tendida. Parece que no hay nadie, dijo el oficial, pero ella estaba aquí hace apenas una hora. La oficial mujer se acercó a mí. Tiene manera de contactarla, no tiene familia. Su mamá era todo lo que tenía. Mire, si mañana sigue sin aparecer, puede venir a levantar un reporte de persona desaparecida. Se fueron. Me quedé sola en el departamento. Caminé por la sala mirando cada rincón. Mis ojos se posaron en el gran espejo. Me acerqué lentamente. En el reflejo la sala no estaba vacía. Sofía estaba ahí. Detrás de ella estaba la silueta. Su mano descansaba sobre el hombro de Sofía. Y Sofía levantó la mano y la colocó sobre la de la criatura. Grité. Cuando miré de nuevo al espejo estaba vacío. Salí corriendo del departamento. Bajé al 4º piso y toqué la puerta de Dona Esperanza. Sofía baraja que era algo terrible. Necesito su ayuda. Hay algo que puedes intentar, digo, dándome hierbas secas, un rosario y agua bendita. Si logras romper el contacto entre ella y esa cosa, quizás puedas sacarla. Y si no funciona, sal de ese departamento y no vuelvas llamas. Porque si ella abre esa puerta, tú serás la siguiente. Subí las escaleras con el rosario en la mano. La puerta del departamento estaba cerrada. Inserte la llave. El departamento estaba en oscuridad absoluta. La electricidad estaba cortada. Saqué el teléfono y activé la linterna. Sofía, llamé. Estás aquí, llegaste justo a tiempo, dijo su voz desde la oscuridad. Ella quiere que estés presente. Caminé hacia donde había escuchado la voz. Sofía estaba de pie frente a la ventana. La ventana estaba abierta, y Sofía estaba parada en el borde. No grité lanzándome hacia ella. Tropecé y caí. El rosario rodó hacia la oscuridad.
Levántate, digo, Sofía. Quiero que veas. Me incorporé. Sofía seguía en el borde de la ventana, y detrás de ella estaba la sombra. Era más grande de lo que la había visto nunca. Se elevaba detrás de Sofía como una ola a punto de romper. Sofía, aléjate de la ventana. No puedo. Ya es hora. Mamá me está esperando. Eso no es tu mamá. Ella sonrió. Tú no la ves como yo la veo. Tu mamá te amaba, pero tu mamá está muerta. Lo que sea que de está hablando no es ella. Algo cambió en su expresión. Por un instante vi a mi amiga. Valeria susurró. No sé qué es real. Lo que es real soy yo, DJ. Lo que es real es nuestra amistad. Extendí la mano hacia ella. La sombra se movió. Se inclinó hacia el oído de Sofía susurrándole algo. La luz que había visto en sus ojos se apagó. Ella dice que mientes. Dice que la única que nunca me va a dejar es ella, no Sofía. Yo estoy aquí, no voy a dejarte. Dice que es hora de abrir la puerta. Sofía cerró los ojos, y cuando los abrió ya no eran sus ojos, eran dos pozos negros. Es hora. La puerta está abierta. Sofía giró hacia la ventana. Saqué mi teléfono. Con manos temblorosas activé la cámara y empecé a grabar. Sofía se asomó por la ventana. El viento nocturno le movió el cabello, y entonces lo vi claramente. La sombra tenía una mano apoyada en la espalda de Sofía. La boca de Sofía se movió formando palabras que no pude escuchar. Sofía sonrió y dio un paso hacia adelante. La sombra la empujó, un empujón suave casi tierno. Sofía cayó. Grabé el momento exacto en que el cuerpo de mi mejor amiga desapareció del borde de la ventana. Grabé el segundo de silencio que siguió. Y grabé el sonido del cuerpo de Sofía golpeando el pavimento 5 pisos más abajo. Bajé las escaleras sin saber cómo mis piernas me sostenían. Sofía estaba tirada en la banqueta rodeada de un charco oscuro. Sus ojos estaban abiertos mirando hacia arriba, y en su rostro había una sonrisa. La policía legó. Les mostré el video. En el video Sofía estaba sola en el borde de la ventana. No había sombra. No había mano empujándola. Un suicidio dijeron. Me dijeron que borrara el video. Lo borré. Pero antes lo vi una última vez. En el reflejo de la ventana apenas visible había una forma. Mirándome a mí. Me fui de Ciudad de México esa misma semana. No volví al departamento. No recogí mis cosas. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada noche sonaba con Sofía. Busqué ayuda. Fui a terapia. Tomé medicamentos. Poco a poco empecé a reconstruir algo parecido a una vida. Encontré trabajo en Veracruz. Renté un departamento cerca de la playa. Pero nunca pude olvidar completamente. 5 años después tuve mi primer episodio real. Estaba cepilándome los dientes cuando vi a Sofía en el espejo parada detrás de mí. Me di vuelta. El baño estaba vacío. Volví a mirar al espejo. Seguía allí. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí el espejo mostraba solo el baño vacío. Pero en mi mano había un rasguño. 3 líneas paralelas. Parecía una ventana. Pasaron 12 años. Entonces recibí una invitación para una boda en Ciudad de México. No quería ir, pero mi prima insistió. Solo serían 3 días. El domingo decidí dar un paseo. No sé cómo terminé frente al edificio. El departamento tenía las ventanas cubiertas con tablas de madera. Abandonado. Estaba a punto de irme cuando lo vi. Un destello de luz detrás de una de las tablas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Te he extrañado mucho. Mira hacia arriba. Entre las tablas había un rostro, pálido, con ojos color ámbar. Sofía. O lo que quedaba de ella. Me miraba con una sonrisa que no era suya. Corrí. Esa noche tomé el primer vuelo de regreso a Veracruz. Cuando llegué a mi departamento cerré todas las puertas, encendí todas las luces. A las 3 de la madrugada escuché pasos, los mismos pasos que había escuchado aquella tercera noche. Se detuvieron frente a mí, y entonces escuché la voz de Sofía. Abre los ojos, Valeria. Mírame. No los abrí. He venido a buscarte, como prometí. Sentí algo frío rozar mi mejilla. Solo tienes que abrir una puerta. Déjame entrar. Abrí los ojos. No había nadie, pero en el espejo había 2 figuras. Una era yo, la otra estaba justo detrás, y cuando la figura sonrió yo sentí como mis propios labios se curvaban hacia arriba. Les cuento esto porque sé que me queda poco tiempo. Cada noche la voz es más fuerte. Cada noche la presencia está más cerca. Cada noche la puerta se abre un poco más.
y cada noche una parte de mí quiere dejarla entrar. Esa es la peor parte. El deseo de dejar de luchar, de rendirse. Sofía tenía razón en algo. La soledad es insoportable, y esa cosa sabe exactamente cómo usarla. Si estás leyendo esto, tengo que advertirte. Has cometido un error. Al leer esta historia, al imaginar la sombra, le has dado forma en tu mente. Le has abierto una puerta. Ella sabe que existes ahora. Esta noche, cuando te acuestes a dormir, presta atención. Presta atención a los sonidos de tu casa. Presta atención a las sombras en las esquinas. Y si despiertas a las 3 de la madrugada, si escuchas pasos que no deberían estar ahí, hagas lo que hagas, no abras los ojos, no mires al espejo, no abras la ventana, no dejes que entre, porque una vez que la invitas ya no hay manera de cerrarla. Yo lo sé, yo abrí la puerta hace 12 años, y ahora ella viene por mí, cada noche un poco más cerca. Y una de estas noches voy a dejar de resistirme, voy a abrir los ojos, voy a mirar al espejo. Y voy a dejarla entrar, porque al final todos estamos solos, y la soledad es el hambre más antigua del mundo. Buenas noches, dulces sueños, y recuerda cerrar bien las ventanas.